Tomen sus asientos. Cojan sus Biblias. No me molesta la música de fondo, pero tal vez un poquito más bajito. ¿Dónde está el Chinomatic del volumen? No me molesta, pero puede ser un poquito más bajito. Eso, muchas gracias. Bien, hace tiempo que, bueno, tampoco, ¿no? Como 15 días que no nos veíamos. En esta mañana quiero invitarlos a leer en la carta que Pablo le escribe a los filipenses. Entonces, por favor, abran en sus Biblias Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y el versículo 15. ¿Lo tienen? Hoy no tenemos presentación, entonces no van a tener en la pantalla, pero tal vez en su celular o en una Biblia de papel. Yo lo voy a leer de la versión Dios habla hoy. Dice así. Ponga mucha atención. Todos los que ya poseemos una fe madura, debemos pensar de esta manera. Sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Todos los que ya poseemos una fe madura, debemos pensar de esta manera. Padre, gracias por tu palabra que traes el día de hoy a tu pueblo, por lo que nos vas a enseñar, por las cosas que vas a revelar y por las cosas que vas a mostrar que seguramente requerirán ajustes y cambios en nuestras vidas. Bendecimos tu nombre. Amén. Y la segunda parte del versículo dice esto: si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. ¿Sí? Podemos pensar de maneras distintas, pero la fidelidad de Dios nos va a llevar a la unidad para ver cómo es que se piensa cuando se tiene una fe madura. Entonces esa es la pregunta esta mañana. ¿Cómo se piensa o cómo piensa uno que ya tiene una fe madura? ¿Dónde vamos a buscar esa respuesta? Pues obviamente la vamos a buscar aquí mismo. Vayamos a Filipenses 3, versículo 8. Ni siquiera hay que cambiar la página. Filipenses 3, versículo 8. Dice estas palabras. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. ¿Están de acuerdo que Pablo tenía una fe madura? Pues yo creo que más que la mía, sí. Yo estoy convencido que Pablo tenía una fe, pues si no completamente madura, pues más madura que la mía seguramente. Y una de las primeras cosas que Pablo dice respecto de cómo piensa una persona con la fe madura es esto. Dice, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. No que nada tenga valor, no es lo que está diciendo Pablo. Lo que Pablo está diciendo es, todo lo que para mí tuvo valor ha quedado reducido frente al gran valor que tiene conocer a Cristo Jesús mi Señor. Ustedes tal vez han visto esas gráficas que se muestran cuando hablamos de los planetas, ¿no? Entonces sale el planeta Tierra y llena toda la pantalla, ¿no? Y después dice el sistema solar y el planeta Tierra se vuelve una bolita, ¿no? Y después dice la galaxia y ya la Tierra no se ve. Y después dice el universo y ya no se ve el sistema solar. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Pablo. No es que las cosas que alguna vez tuvo no valgan, sino que comparados con conocer a Cristo son absolutamente insignificantes.
absolutamente insignificantes. La escala de Cristo es tan grande que todo lo demás se ve como un puntico, todo lo demás desaparece. Nada vale más que el bien supremo de conocer a Cristo. Todo lo que alguna vez Pablo pensó que era valioso quedó reducido a su mínima expresión. Vamos al versículo 5 y les voy a mostrar un poco de qué estamos hablando. Dice así: me circuncidaron a los 8 días de nacer. Soy de raza israelita. Pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Era tan fanático que perseguía a los de la iglesia, y en cuanto al cumplimiento de la ley nadie tuvo nada que reprocharme. Pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Así piensa una persona que tiene una fe madura. Todo lo que alguna vez apreció quedó reducido, absolutamente reducido, frente al privilegio, frente a la grandeza, frente al valor que tiene haber conocido a Cristo. Ya leímos el versículo 8, dice, pero solo la primera parte. Dice, aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Y sigue, por causa de Cristo lo he perdido todo y lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él. Imagínense, entre los judíos, entre el pueblo de Israel, lo más importante era cumplir la ley, pero había cosas de la ley que ni siquiera uno mismo podía cumplir. ¿Cómo hace uno para circuncidarse al 8º día de nacer? Alguien tiene que hacerlo por uno. Alguien tiene que llevarlo, ¿sí? Entonces, circuncidarse al 8º día era una cosa que se necesitaba para cumplir la ley, pero que estaba por fuera de las posibilidades de una persona. Así que los judíos decían, hasta eso lo he cumplido, ¿sí? Fui circuncidado al 8º día. He cumplido la ley desde el principio, incluso las cosas que no dependían de mí. Dice además en el versículo 5, dice, soy hebreo e hijo de hebreos. Ustedes recuerdan que la Biblia el Nuevo Testamento está lleno de hombres que eran de madre judía pero de padre griego. Aquí Pablo está diciendo, no, yo no estoy mezclado. Yo soy hebreo, hijo de hebreos. Mi papá y mi mamá eran hebreos. Mi papá y mi mamá me llevaron al 8º día y me circuncidaron. Y mientras Pablo vivió bajo la ley, eso tenía mucho valor. Ser de papá y mamá hebreos, haber sido circuncidado al 8º día, haber pertenecido a una tribu y saber de qué tribu era, ¿cierto? Recordarán ustedes que cuando hubo todo el tema de la conquista de Canaán, hubo unos que no se supo quiénes eran, hijos de quién, de qué tribu eran, y entonces dijeron, no, pues lo siento, ustedes van a poder vivir acá, pero son ahí como de segunda, porque no se sabe de dónde salieron, quiénes son. Bueno, pero Pablo está diciendo, yo tenía todo. Y en cuanto a la interpretación de la ley, era fariseo y fanático, perseguidor de la iglesia, ¿sí? Pero todas esas cosas, dice, lo he considerado basura. Y yo creo que un judío que escuche esto diga, ¿cómo va a considerar esto una basura? ¿Sí? ¿Cómo va a hacer eso? Lo considero polvo, ¿sí? Polvo como el que se lleva el viento. Si lo comparo
con Cristo, con el privilegio, con el bien supremo de conocer a Cristo. Y luego dice estas palabras: y todo lo he considerado basura a cambio de ganarlo a Él. Y podríamos equivocarnos ahí, porque hemos recalcado una y otra vez que nosotros no ganamos la salvación, no ganamos a Cristo, no hicimos nada, no tenemos ningún mérito en ninguna cosa que tenga que ver con nuestra salvación. Pero Pablo dice: y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Bueno, esta palabra ganar a Cristo o ganar es una palabra griega que es kerodaino. Y esa palabra se aplica cuando uno hace un negocio, ¿sí? Cuando uno obtiene un provecho, una ganancia por un intercambio comercial. Eso nosotros lo conocemos como trueque, ¿sí? Un trueque. Pero este trueque del que habla Pablo es un trueque muy ventajoso, porque cambia basura por lo más valioso que hay, ¿sí? Entonces, un hombre o una persona con una fe madura dice: todo lo estimo sin valor comparado con el privilegio de conocer a Cristo. Hago un trueque, ¿sí? Cambio todo lo que tengo, todo lo que he sido, todo lo que he conseguido, todo lo que hay en mi vida, por una cosa mejor. Qué buen negocio, conocer a Cristo. Y todo lo demás es completamente despreciable, desaparece. No es ganar compitiendo, no es ganar trabajando, es hacer un trueque, es abandonar todo lo que antes era nuestra confianza. Eso es, abandonar lo que era nuestra confianza. La confianza de Pablo era: yo soy circuncidado al 8º día, yo soy de papás hebreos, ¿sí? Yo soy cumplidor de la ley, yo soy fariseo, yo soy celoso, yo persigo a la iglesia. Todo lo que era su confianza lo abandonó, y ahora su única confianza está en Cristo. ¿Tenemos que renunciar a lo que somos? ¿Pablo renunció a eso? No creo. ¿Se le borró la circuncisión? No creo. ¿Dejó de ser hijo de hebreos? No, seguro que no. ¿Negó a sus papás? No, seguro que no. Los honró seguramente, porque era obediente a Dios, ¿cierto? Siguió siendo de la tribu de Benjamín, ¿sí? Solo que eso ya no tenía ningún valor respecto de la aprobación de Dios. Él pensaba que todo eso era lo que lo hacía aprobado delante de Dios. Pero cuando conoció a Cristo, entendió que nada de esas cosas le daba aprobación delante de Dios, que lo que le daba aprobación delante de Dios era Cristo. Él era su confianza ahora, Él era su tranquilidad, Él era la persona que hizo la paz entre Pablo y Dios. Entonces la relación de Pablo ya no descansaba en el cumplimiento de la ley, sino en conocer a Cristo. Versículo 9: y encontrarme unido a Él. No busco quedar libre de culpa por la obediencia a la ley, sino por medio de la fe en Cristo. Es decir, que Dios me libre de culpa por medio de la fe. Entonces, Pablo definitivamente nos dice de una manera explícita, ¿cierto? Yo no estoy libre de culpa por obedecer la ley. Yo sí estoy libre de culpa, pero es por medio de la fe en Cristo. Porque igual que Abraham, Dios me libra de la culpa por medio de la fe. ¿Sí? Y cuando ustedes leen Romanos, van a ver cosas tremendas que Pablo dice: porque es que cuando Abraham creyó a Dios,
cuando Abraham fue justificado, no estaba circuncidado. ¿Sí? Versículo 10. Lo que quiero, dice Pablo, lo que quiero es conocer a Cristo. ¿Cuántos años tendría Pablo cuando escribió esta epístola a los Filipenses? No sé, pero ya estaba preso en Roma. ¿Sí? O sea, le quedaba poquito de vida, unos años. ¿Sí? Si la escribió temprano, le quedaban unos años de vida. ¿Sí? Y Pablo, faltándole poquito para perder la cabeza, porque a Pablo le cortaron la cabeza, escribió: lo que quiero es conocer a Cristo. Y eso nos da una idea también de lo que hablábamos al principio, ¿sí? Es tan grande Cristo, ¿sí? Y cuando lo miramos a Él, todo lo demás desaparece, que necesitamos conocerlo y conocerlo y conocerlo y conocerlo, ¿sí? Algunos dicen: yo conozco Colombia. Bueno, posiblemente conoceremos algunas ciudades, algunos pueblos, algunos sitios, pero seguro que no conoce toda Colombia. ¿Quién conoce todo Chía? Yo no creo que conozca todo Chía, ¿sí? Pero pensando en Cristo, ¿quién conoce todo Cristo? ¿Sí? Todo lo que es Jesús. Y entonces Pablo dice: lo que quiero es conocer a Cristo. Y Juan escribió en Juan capítulo 17 versículo 3: porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, o tu Hijo, a quien has enviado. ¿Sí? Entonces Pablo, cuando dice: yo lo que quiero es conocer a Cristo, Pablo está diciendo: yo lo que quiero es esa vida eterna que está prometida para aquel que conoce al único Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo, a quien ese único Dios verdadero ha enviado. Y dice esto entonces: lo que quiero es conocer a Cristo. 1. Segundo, sentir en mí el poder de su resurrección. ¿Cómo le parece ese anhelo de Pablo? Sentir en mí el poder de su resurrección. A mí me parece que eso está tremendo, tremendo. Y empecé a pensar qué significa sentir el poder de la resurrección en mí. Si Pablo quería eso, yo digo: bueno, yo quisiera también como Pablo quiso, ¿cierto? Yo también quiero conocer a Cristo. Entonces chuliemos eso: conocer a Cristo, va una. Pero 2, sentir en mí el poder de la resurrección. ¿Cómo será eso? Bueno, ponga su dedo o su cédula, lo que tenga a la mano, y devuélvase un poquito a Efesios, capítulo 1. Es tremendo. Efesios capítulo 1, versículo 19 y 20, habla de esto. Y Efesios capítulo 3, 19 y 20 también habla de esto. Entonces los vamos a leer los dos. Efesios 1, 19 y 20. Y yo sé que los tengo un poquito despistados leyendo esta versión, pero creo que está chévere leer de otras versiones también. Efesios 1, 19 dice: y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. Está hablando del poder de Dios, ¿sí? Está hablando del poder de Dios, ¿sí? Vamos a leer desde el 18, dice así: pido a Dios que les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica
es la herencia que Dios da a los que pertenecen a su pueblo. Y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. ¿Estamos entendiendo las cosas que Pablo nos está diciendo? Cuando dice, yo quiero sentir en mí el poder de la resurrección. Yo quiero sentir en mí este poder grande y sin límites que actúa en nosotros los creyentes. Ese mismo poder que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. Y cuando yo veo estas cosas, empiezo a pensar en el versículo con el que iniciamos. Todos los que ya poseemos una fe madura debemos pensar de esta manera. Y también pienso en si todo ese poder maravilloso y tremendo nos ha sido dado por medio de Cristo, ¿por qué nosotros como creyentes no experimentamos ese tremendo poder que Dios nos ha dado? Efesios 3:19. Nuevamente Pablo, orando a Dios por esto. Pido pues que conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que así estén completamente llenos de Dios. Y ahora gloria sea a Dios, que tiene el poder para hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, por medio de su poder que actúa en nosotros. ¿Sí? Es tremendo. Pablo está hablando del amor de Cristo, ¿no? Y dice, pido que nosotros como creyentes conozcamos ese amor, que es más grande que todo cuanto podemos conocer. ¿Sí? Un amor que es más grande de lo que nosotros podemos conocer. Es como una contradicción. ¿Sí? Si es más grande que lo que podemos conocer, conocer ese amor en realidad es un milagro. Es un milagro, porque es más grande de lo que podemos conocer. Pero Pablo dice, pido que conozcan ese amor, que es tan grande, más grande que cuanto podemos conocer, porque de esa manera estarán completamente llenos de Dios. Es un milagro. Y Pablo lo que quiere es eso, nuestra plenitud, que rebosemos de Dios. Y luego dice el 20, y ahora gloria sea a Dios que tiene poder para hacer muchísimo más, ¿sí? Muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, por medio de su propio poder, pero que actúa en nosotros. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan el tema de la energía potencial? La energía potencial es toda la energía que está ahí y que se puede usar, pero no se usa hasta que algo opera y la libera. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, un balín en un segundo piso, eso está lleno de energía potencial, pero alguien tiene que empujar el balín para que cuando caiga esa energía se vuelva energía usable. ¿Sí? Y todo está lleno de energía potencial. Los ríos corren, pero se necesita una turbina para que cuando el río pase, esa turbina genere energía. Todo es así. ¿Sí? Y lo que está diciendo Pablo es, nosotros somos las turbinas, porque el río de Dios corre, el río de Dios fluye y está lleno de energía. El río de Dios está derramando su agua permanentemente y necesita una turbina que la aproveche y la vuelva energía usable. Dios tiene poder para hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos por medio de su poder
que actúa en nosotros. Pero podemos ser una turbina trabada, una turbina dañada, una turbina con los álabes rotos. Sentir en mí el poder de la resurrección. Y hay montones de pasajes que hablan de esto. No me lo esperaba, ¿saben? Segunda de Corintios 4:7, Filipenses 2:13, Colosenses 1:29, Corintios 1:24, Corintios 4:20, Segunda de Corintios 6:7, Segunda de Corintios 10:4, y no copie más porque ese dedo que ya le está sudando, entonces sáquelo de la Biblia y vuelva otra vez a Filipenses 3. Filipenses 3. Y vamos en el versículo 10, ¿no? Lo que quiero es, primero, conocer a Cristo. Segundo, sentir en mí el poder de su resurrección. Tercero, tomar parte en sus sufrimientos. Ay, ¿sí? Ahí es donde todo el mundo dice, uy, no. Ahí ya, esto se puso muy duro. Tomar parte en sus sufrimientos. También me sorprendió la cantidad de pasajes que habla acerca de tomar parte en los sufrimientos de Cristo. Nos encanta pensar que el sufrimiento de Cristo por nosotros está completo, ¿cierto? Y claro, de alguna manera el sufrimiento de Cristo por nosotros está completo. Pero también es porque no nos gusta pensar, como dice Pablo, tomemos parte en sus sufrimientos. Nos encanta la vida eterna, pero el pasaje donde dice Jesús, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame, ese pasaje ya no es tan famoso. Ese ya no nos lo aprendemos de memoria. Nosotros aprendemos de memoria: de tal manera amó Dios al mundo que daba a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero luego Jesús dijo, ¿sí? Niégate a ti mismo, carga con tu cruz y sígueme. Nos encanta pensar en Cristo llevando la cruz a cuestas hasta el Calvario para morir por nuestros pecados. Y se nos olvida que Simón de Cirene tuvo que ayudar a cargar la cruz. ¿Sí? El ministerio de Simón es nuestro ministerio también. Tenemos también un pedacito, un tramito de camino en el que hay que cargar la cruz, ayudar a Cristo a cargar la cruz. Hasta en eso Dios nos dio campo para participar. En los sufrimientos de Cristo, Primera de Pedro 4:13. Primera de Pedro está para el otro lado de Efesios, o sea, hacia el final. Primera de Pedro 4:13. Dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Perdón, era 13, ¿no? Leí desde el 14. Entonces, Primera de Pedro 4:13 y 14. Dice así: al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Esto no es otra cosa que lo mismo que habíamos visto al principio. Otro trueque. Mire el trueque aquí cómo es. Alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Y los sufrimientos de Cristo aquí no son llevar una cruz, ser crucificado, ser latigado. Aquí la cosa está
más bien fácil. Miren, si alguien los insulta por causa de Cristo, no está tan difícil la cosa, ¿verdad? Si alguien los insulta por causa de Cristo, ese simple acto ya nos hace partícipes de los sufrimientos de Cristo. Porque recordarán ustedes que dentro de las muchas cosas que le hicieron a Cristo fue insultarlo, ¿verdad? Insultarlo. Colosenses 1:24. Devuélvanse un poquito. Justo cuando se acaba Filipenses está Colosenses. Colosenses 1:24. Dice estas palabras: ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Y ese versículo me parece tremendo, porque dice que los sufrimientos de Cristo por su iglesia no están completos, ¿sí? Pero que Pablo los está ayudando a completar en su cuerpo, ¿sí? Dice, me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia. La iglesia todavía es el objeto del sufrimiento de Cristo. Y además de que Cristo está en los cielos intercediendo por su iglesia, por nosotros, pues está dándonos oportunidad a nosotros, cuando tengamos una fe madura, de sufrir por la iglesia. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes a Pablo diciendo, mire con cuán grandes letras les escribo y cuántas veces he llorado por ustedes? ¿Sí? Sufriendo, Pablo sufriendo porque su iglesia estaba siendo confundida. Pues la iglesia de Cristo estaba siendo confundida, porque en la iglesia de Cristo no había unidad, porque en la iglesia de Cristo había celos, disensiones, habría pleitos, porque en la iglesia de Cristo estaban siguiendo otro evangelio que no era el evangelio que se había predicado desde el principio. Los sufrimientos de Cristo. Y Romanos 8, versículo 28, dice esto: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Perdón, leí el 28, perdón. Es Romanos 8, 18. Dice así: considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. Es un trueque, ¿sí? Dios lo que nos está diciendo es: venga, le recibo esa basura y le doy este tesoro. Esta semana saqué de mi casa un par de libros, 10 kilos de libros. Tenía libros de ingeniería que en su momento me costaron mucho dinero y me dieron, mentiras, saqué 17 kilos de papel entre esos libros. Me pagaron a 600 pesos, 650 pesos el kilo. O sea, por los 17 kilos que llevé, me dieron 10,500 pesos. Bueno, eso porque llevé también 3 carpetas y cuando me las iban a pagar dijeron, esto es otra cosa, y esas me las pagaron a 100 pesos. Bueno, pues por eso no les dan las cuentas de cuántos son 17 kilos a 650, pero me las pagaron a 100 pesos. Me dieron 10,500 pesos, ¿sí? Y eso no era basura. O sea, yo hice como si fuera Dios, ¿cierto? Di un poco de cosas valiosas por unas chichiguas. Pero Dios nos dice, venga, traiga toda la basura, todo lo que usted consideró valioso. Eso no es nada, eso es polvo, ¿sí? Pero venga, tráigamelo. Y yo en cambio sí le voy a dar un tesoro que es Cristo. Un tesoro
que usted va a descubrir todas las mañanas y todas las mañanas lo va a conocer, todos los días lo va a conocer un poquito más y en las noches lo va a conocer y cuando esté gozoso lo va a conocer más y cuando esté en sufrimiento también va a conocer más y cuando esté en necesidad va a conocer más y cuando esté en afugia va a conocer más. Y cuando esté en la situación en la que esté, lo va a conocer. Y lo conocerá y lo conocerá y lo conocerá y necesitará la eternidad para conocerlo. Y es lo que le voy a dar. Y nosotros diciendo, uy, pero es que este libro lo escribió Rico y del Castillo. No. Eso fue cuando yo estudié ingeniería, ¿sí? Hace 25 años. O sea, Rico y del Castillo, yo creo que ese señor Rico ya se había muerto y del Castillo se estaba apenas muriendo cuando yo estaba estudiando ingeniería. O sea, no, ya aferrado ahí y guardé esos libros 26 años. Sí, bueno, 26 años que hace que me gradué, más los años que hace que los compré. O sea, digamos, póngale que los guardé 30 años, ¿sí? Yo guardando basura ya en mi casa. ¿Sí? Ya no sirven para nada. Yo creo que eso ya, nadie mira esos libros, eso nadie aprende con eso. Pero para mí eran pues mis libros de geotecnia y de vías y todas esas cosas, pero bueno, los cambié por 10.500 pesos. Pero Dios nos hace el trueque al revés. Nos dice, traiga, 8 y sí, traiga lo que usted ha pensado que era valioso e importante y yo se lo cambio por lo que de verdad es valioso e importante. Volvamos a Filipenses 3. Yo no sé qué hora es, pero ya les digo, uy, sí, estoy apenas, ya casi acabo. Uy, juepucha, no, mentiras. Bueno, entonces, íbamos en Filipenses 3, capítulo 3, versículo 10, ya ahorita afano. Aquí está. Entonces dijimos, quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de la resurrección, tomar parte en sus sufrimientos y llegar a ser como Él en su muerte. Más difícil todavía. Llegar a ser como Él en su muerte. ¿Qué significa eso? ¿Que nos van a crucificar a todos? No creo. No creo. Pero sí me parece que podría ser lo que dice en Lucas 23, 33 y 34. No tienen que buscarlo. Ese Lucas capítulo 23, 33 y 34 es cuando están crucificando a Cristo y Cristo está diciendo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Eso para mí es ser semejante a Cristo en su muerte. Ser semejante a Cristo en su muerte. Bueno, pasemos la página para avanzar. Versículo 11. Con la esperanza de alcanzar la resurrección de los muertos, dice Pablo. Todas estas cosas son con un propósito que yo tengo. O sea, miren lo que dice el versículo 10. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de la resurrección, tomar parte en los sufrimientos y llegar a ser como Él en su muerte, con la esperanza de alcanzar la resurrección de los muertos. Yo creo que está haciendo una figura literaria Pablo, ¿cierto? Lo que está diciendo es lo que dice el versículo 12, como para no divagar más en eso. Versículo 12, no quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto. ¿Sí? Pablo, faltándole poquito para morirse, dice, yo ya sé que no lo he alcanzado. Yo ya sé que no conozco a Cristo todo lo que debo conocer a Cristo. Yo ya sé que no siento en mí el poder de la resurrección todo lo que debería sentir el poder de su resurrección. Yo ya sé que no he tomado parte en los sufrimientos de Cristo como podía haber tomado parte en los sufrimientos de Cristo. Y cuando usted lee Hechos y Pablo hace un
un recuento de las cosas que le pasaron, ¿cierto? He estado encarcelado tantas veces, me han apedreado tantas veces, me han azotado tantas veces, Y Pablo dice, y yo ya sé que no lo he alcanzado. Yo ya sé que ni conozco tanto a Cristo como podría. Yo ya sé que no siento en mí el poder de su resurrección, a pesar de que Pablo hizo milagros, ¿sí? Pablo expulsó demonios, Pablo hizo sanidades, Pablo dio palabras proféticas. Y él dice, ni he tomado suficiente parte en sus sufrimientos y no he llegado a ser como él en mi muerte. Entonces dice, no quiero decir que ya lo haya conseguido todo ni que ya sea perfecto. Bueno, ¿qué significa esa palabra perfecto? Perfecto no es que no le falla nada, perfecto es completo, ¿sí? Y la razón por la que Pablo dice, todavía no estoy completo, es porque todavía está vivo, ¿sí? Todavía está vivo, y mientras esté vivo hay oportunidad para conocer más a Cristo, hay oportunidad para experimentar más el poder de su resurrección, hay oportunidad para tomar más parte en sus sufrimientos, hay oportunidad para llegar a ser más como Él hasta el día que nos muramos o el Señor venga por nosotros. Punto y coma, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo. Y eso, en mi opinión, es lo que resume todo esto, ¿sí? A veces, cuando desobedecemos a Dios, cuando nos sentimos indignos, entonces ese sentimiento de fracaso, la culpa y todo ese tipo de cosas vienen sobre nosotros y se ciernen sobre nosotros, y se nos olvida que lo que Cristo hizo fue quitar de encima de nosotros la culpa, porque la culpa inmoviliza, ¿sí? Y lo que Pablo dice es, no lo he conseguido, no soy perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante, para llegar a la meta y ganar el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Eso es. Entonces, en lugar de quedarnos lamiendo nuestras heridas, eso es, no, querido, me levanto y prosigo, como dice la versión Reina Valera, hacia lo que está delante, a la meta del supremo llamamiento de Dios. Es que Dios nos ha llamado a cruzar la meta, ¿sí? Y nosotros por eso no nos podemos quedar tirados en el piso cuando fallamos. Tenemos que levantarnos, tenemos que recordar que Dios nos llamó a cruzar la meta. Por eso Pablo dice, me proyecto hacia lo que está adelante, me proyecto hacia lo que está adelante y sigo corriendo por alcanzar esa meta y ganar el premio que Dios me llama a recibir. Y entonces llegamos al versículo 15, que dice, todos los que ya poseemos una fe madura debemos pensar de esta manera, ¿sí? Entonces, a pesar de que la fe madura tiene que ver con conocer a Cristo, con sentir el poder de su resurrección, con tomar parte en sus sufrimientos y con llegar a ser como Él en su muerte, también tiene que ver con levantarse y proseguir, ¿sí? Levantarse y proseguir. ¿Dónde vamos nosotros? ¿Dónde vas tú? Yo ya sé dónde voy. No les digo. Pero cada uno de nosotros puede saber dónde va, ¿sí? ¿Usted es de los que se levanta y sigue corriendo? ¿O es de los que se queda ahí aporreado diciendo, no, pérdidas, esto, yo no voy a poder con este asunto nunca? Esta vaina, no. Porque si estás en ese lugar
de la postración, de la derrota, yo te digo lo que cantamos hoy. Cristo es el vencedor. Él es nuestra victoria. Su victoria es nuestra. Su victoria es nuestra. De manera que no depende de nosotros, sino de Él. Es en Él que nosotros tenemos el poder. ¿Sí? Es en Él que nosotros tenemos la vida. Es en Él que nosotros tenemos las promesas. Él es el sí y Él es el amén de Dios, de todas las promesas que están en su palabra para nosotros. Él está esperando que te levantes y le creas y sigas corriendo a la meta del supremo llamamiento de Dios. No importa dónde vamos, no importa si, pues claro, lo primero es levantarse y correr. Y si se cae, levántese y corra. Y si se cae, olvide lo que queda atrás, levántese y corra. Y se vuelve a caer, olvide lo que queda atrás, levántese y corra. Y luego, preocúpese por conocer a Cristo, experimentar el poder de su resurrección, por tomar parte en sus sufrimientos y llegar a ser como Él en su muerte. Pero por ahora, al menos levántese y corra. Levántese y corra. Versículo 16. Pero eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos avanzado. Si usted es de los que se levanta y corre, pues viva conforme a eso. Levántese y corra. Y si se vuelve a caer, levántese y corra. Levántese y corra. Si usted ya va en conocer a Cristo, pues viva como el Cristo que conoce. Si usted ya va en experimentar el poder de su resurrección, pues siga experimentándolo y viva conforme al poder de la resurrección que está experimentando. Si usted ya toma parte en los sufrimientos de Cristo, pues viva tomando parte en los sufrimientos de Cristo. Y bueno, si usted ya se murió, pues definitivamente ya tomó parte, ¿verdad? En ser como Él en su muerte. Pero como ese no es el caso, nosotros todavía estamos corriendo solamente hasta ese punto, este momento en el que lleguemos, en el que ya se acabe nuestra existencia, nuestra vida esté a punto de agotarse. Nosotros vamos a poder tomar la decisión de decir: yo también quiero ser como Cristo en su muerte. Pero por ahora lo que tenemos es vida. Y los quiero dejar entonces, para terminar, con los versículos 20 a 21. Dice así: nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso. Amén. Y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Padre, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias porque en este propósito de mirar a la madurez, tú nos enseñas lo que significa una fe madura. Esta mañana tú nos has dicho lo que debe pensar una persona con una fe madura. Podemos darnos cuenta qué tan madura es nuestra fe, pero más allá de eso, podemos darnos cuenta de tu invitación, de tu llamado, del premio que nos llamas a recibir por medio de Cristo, el supremo llamamiento que nos has dado de llegar a la meta. Entonces, que podamos levantarnos y correr, que podamos conocer a Cristo, que podamos sentir en nosotros el poder de su resurrección, que podamos tomar parte en sus sufrimientos y llegar a ser como Él en su muerte, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Como hoy estamos cortos de personal, tenemos a dos del staff viajando, entonces quiero hacer esta pregunta. He traído este martillo porque
apareció en mi caja de herramientas y no es mío. Entonces quiero saber de quién es este martillo, porque pues no quiero quedarme con una cosa que no me pertenece. ¿Alguien lo reconoce? ¿No? Yo creo, sí. De Ricardo. Sí, bueno. Bueno, Ricardo, te haremos llegar tu martillo. Muchas gracias por traerlo. Bien, bueno, Dios les bendiga esta semana. Nos vemos en 8 días, si Dios quiere. Muchas gracias por sus oraciones por mi mamá. Ella ya está en la casa. Ha sido un tiempo pues muy particular, pero una bendición. Gracias por orar por mí. Yo todavía tengo los oídos entre un vaso. No sé exactamente qué es lo que pasa. Ya he ido 2 veces al médico. Van a hacer una audiometría. Pero yo creo que Dios tiene propósitos con todas las cosas. Entonces, así sea para que oremos, les agradezco que sigan orando por mis oídos. Hay muchas cosas por las que podemos orar por Mateo, que está muy bien allá en Israel, pero pues claramente está lejos de casa, está solo, no le ha faltado nada por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Podemos orar por Carlos, podemos orar por Nana, por supuesto, podemos orar por Pipe, podemos orar por cada uno de nosotros, esposos por las esposas, esposas por los esposos, esposos y esposas por los hijos, hijos por los padres, todos por los amigos, bueno, compañeros de oficina. O sea, oportunidades tenemos por montones para que el poder de Dios se manifieste. Entonces, gracias por las oraciones y les animo a seguir orando. Vamos a ver si a partir de una semana un poco menos excepcional, ya podemos vernos de nuevo en la casa de oración y posiblemente en Hechos. Entonces, bendiciones. Esta semana es lo mismo, Hechos el martes y… Bueno, entonces digamos que sí, hasta nueva orden, ¿sí? Martes Hechos y jueves casa de oración, que son otros hechos, pero es casa de oración. Bueno, listos. Entonces, ahora sí, bendiciones. Todos ustedes vayan con… Pero voy a aprovechar aquí la palabra de Dios para cerrar con una bendición como la que decía Pablo. Que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre todos ustedes. Amén.